organizado es para poder compartir con ustedes las aclaraciones y en todo caso también levantamiento de observaciones de todos los temas que se comentaron en la sesión de las tres comisiones, ¿no? De tal manera que quede más claro, eh, que quede más claro, o mejor dicho, aclarar dudas, las dudas que tenían sobre el Plan MED, ¿no? Y algunas además también subsanar observaciones que hubieron que sí hay cosas que había que mejorar, subsanar como siempre, porque todo documento siempre es perfectible, nada es escrito en piedra, ¿no? Y creo que es oportuna esta reunión para ir escuchándolos también a ustedes, ¿no? Sobre sus opiniones respecto a todo ese tema del planeta. Aquí voy a dejar a la arquitecta Fabiola Albino para que ella haga esta exposición que hemos preparado, para que vaya explicando cada uno de los temas de los cuales nosotros tomamos nota del día de la sesión. Ok, Fabiola, te dejo para que tú continúes. Ok, gracias, Eusebio, y muy buenas tardes con todos los señores regidores que nos acompañan esta tarde. Vamos a pasar a ver rápidamente aquellos puntos que el día de la sesión extraordinaria tomamos nota como equipo para poder perfeccionar el documento Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040 y sobre todo el resumen ejecutivo, que es el primer volumen de este proceso de desarrollo del plan. En una primera intervención, uno de los regidores nos precisó que en la página 85 del documento plan había un párrafo que aparentemente se descontinuaba de un párrafo preliminar que estaba referido en la página 85 del documento. Entonces, como vemos en pantalla, a la izquierda el texto del documento plan señalamos con la flechita en amarillo que efectivamente para poder ver la continuidad de la lectura de este párrafo, el siguiente estaba empezando en minúscula cuando debería empezar en mayúscula. El contenido de esta parte del documento está referido a la estrategia de gobernanza y efectivamente este error de redacción se ha corregido y se ha introducido el párrafo tal como se está presentado en el lado derecho. Pero no falta ningún texto. No falta ningún texto, inclusive la continuidad del sentido de lo que queremos explicar como estrategia de gobernanza se sigue constituyendo en el siguiente. También tomamos nota que en la página 135, que está referido a la política de desarrollo urbano sostenible sobre la promoción integral de la vivienda digna y accesible, nos pedían la explicación en el sentido de qué comprende áreas centrales en este párrafo, se pueden hacer conjuntos habitacionales, era la interrogante, y también si se trata de áreas tuburizadas, y menciona que la vivienda social se debe proponer solo en áreas de expansión urbana. Respecto a ambos sentidos de este objetivo estratégico que señalábamos en la página 135 dentro de la política de desarrollo urbano sostenible número 6, podemos señalar que se refiere a la disponibilidad de áreas ubicadas en el área urbana de distritos de Lima Centro. Es una de las unidades territoriales con posibilidades de regenerar suelos urbanos con fines de vivienda social dirigido a reducir la brecha de déficit habitacional cualitativo y cuantitativo. Con respecto a la segunda, al segundo criterio que nos pide explicación el señor regidor, le podemos señalar que lo que predomina en esta definición y el concepto es el criterio de área con habilitación de servicios, con cierto grado de consolidación urbana, con conectividad segura, integración e inclusión urbana. Esto siempre guiado dentro de los enfoques en el marco de la ley DUS, que está referido a los derechos humanos en concordancia con las disposiciones generales de esta ley. Luego también podemos citar como concordancia respecto a esta política de regenerar suelo urbano para programas de vivienda social, que se refiere en el artículo 81.4 de la ley DUS,
que nos establece que los programas de vivienda de interés social se implementan preferentemente en suelo urbano consolidado, dotado de infraestructura y servicios necesarios para servir a la edificación, primordialmente el equipamiento urbano necesario con acceso a transporte público. Tenemos también, podemos ver en pantalla justamente ese artículo, el 81.4, que a conocimiento de todos está publicado en el Diario Oficial El Peruano. Respecto a la página 151, también nos solicitaron acerca del tema de los criterios para la zonificación, concretamente al segundo criterio, que dice, para establecer los diferentes tipos de zona y su regulación se tendrán en cuenta las recomendaciones urbanísticas formuladas. ¿A qué se refiere este criterio? A lo que sería el contenido de los planes específicos. Entonces, la explicación solicitada es en qué oportunidad se harán estas recomendaciones urbanísticas y a través de qué vía se dará la recomendación que se menciona en el texto. Entonces, nosotros como respuesta citamos a la ordenanza 1862 y que nos dice claramente que el órgano responsable es el Instituto Metropolitano de Planificación, puesto que se establece que es la institución que formulará, evaluará y actualizará periódicamente la zonificación de usos del suelo de Lima Metropolitana, vigente con relación a las orientaciones y proposiciones del Plan MET, o en este caso específico, y de acuerdo con la dinámica urbana y las nuevas demandas de la ciudad, sus tendencias y proyecciones, así como en relación con la normativa vigente sobre la materia. La oportunidad que se da sería en el momento de la evaluación técnica, que es lo que el instituto con su equipo técnico realiza. Esto, como lo podemos visualizar, está justamente publicado también en las normas legales, el artículo 19, que justamente establece al órgano responsable de esta tarea. También teníamos algunas inquietudes respecto al tema de la zonificación de usos del suelo. Explicamos en esa oportunidad que el Plan MET 2040 no contiene propuesta de zonificación de usos de suelo. ¿Por qué? Primero, porque el marco normativo así lo establece. El contenido del Plan MET está definido en el Decreto Supremo 022-2016 de Vivienda, que aprobó el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, y desde el año 2017 lo venimos aplicando, y ahí en los contenidos, entre otros temas que resalta, hay uno que se refiere a la estructuración urbana de las áreas metropolitanas, y esto comprende, por un lado, la definición de áreas homogéneas y por el otro, la clasificación de suelo. Entonces, también la municipalidad tiene competencia para establecer esta clasificación con el Plan de Desarrollo Metropolitano, en este caso el Plan MET 2040. Y esto está en el marco de la Ley DUS, donde también se nos precisa de que debe de hacerse la clasificación general de suelo dentro de los planes de desarrollo metropolitano y que la competencia se encuentra en la municipalidad provincial, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima. En la página 156 tenemos una gráfica del mapa de planes complementarios o de detalle, ¿no? Son estos planes territoriales que la explicación que nos solicitaban era por qué se están separando los planes complementarios, ¿no? Entonces nosotros explicábamos que en el Plan MET se identifican estos instrumentos de planificación, por un lado los planes territoriales, planes específicos y planeamientos integrales, de manera referencial y no concluyente, con la finalidad que a partir de iniciativas públicas y privadas se sigan identificando nuevos escenarios, nuevas oportunidades de desarrollo urbanístico que sean saludables y sostenibles. Esto en concordancia al artículo 27 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, donde establece que el Plan MET debe de delimitar las áreas para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, de los esquemas de ordenamiento urbano
y o los planes específicos. Dicha delimitación de áreas puede comprender la jurisdicción de más de un distrito. Ahí en pantalla podemos ver el artículo 27, numeral 8, donde efectivamente se establece los contenidos o la temática que está contenida en el Plan de Desarrollo Metropolitano y precisa justamente lo que hemos mencionado. También en la página 167 se hace referencia a la tabla de nomenclatura de los planes territoriales. En este caso, tenemos una tabla número 14 que está referida a la identificación de estas áreas y concretamente llamó la atención el sector Poseidón Pupusana, que es un planeamiento integral definido como PI-32 y que el cuadro donde se debería haber colocado la zonificación estaba en blanco. La explicación que nos solicitaron es: se debe consignar en el cuadro en blanco del PI Poseidón Pupusana, toda vez que el Consejo ha decidido que dicho sector permanezca con zonificación agrícola. Mantenerlo en blanco implicaría aceptar que no existe una posición definida sobre la zonificación que corresponde, lo cual no se condice con la realidad ni el marco normativo vigente. Entonces, nosotros hemos justamente explicado que haciendo el corte de la presentación del Plan NET, todavía no se había actualizado esta tabla, entonces definimos que ya con las posiciones que hay, tranquilamente podemos nosotros actualizar, y entonces la tabla número 14 en la versión final del Plan NET va a aparecer actualizada, se retira el caso específico del PI Poseidón, puesto que el Consejo Metropolitano determinó que siga con su actual zonificación. En el Plan NET se identifican esos instrumentos de manera referencial y no concluyente, como lo decíamos, y esto se refleja en la propuesta misma que nosotros tenemos, tanto en el mapa como también en la tabla número 14 que hemos mencionado. Por otro lado, también es importante señalar que cuando nos referimos a hacer el corte de la información, nosotros en agosto de este año entregamos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos el link donde están los contenidos del Plan NET, y en la sesión, como vemos ahí, del 24 de agosto, ¿no? Todavía el plan específico referido del distrito de Pucusana, conocido con el nombre Poseidón, tenía un dictamen, el 039, de la Comisión de Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura, y que estaba aprobado por mayoría, ¿no? Hasta ahí todavía no era de conocimiento el último acuerdo en el cual ya se establece lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, esto simplemente para explicar que hay un corte de la información que nosotros íbamos registrando y que no hay ningún problema en actualizar la tabla, y así actualizada aparecerá en el documento del plan. También hubo una inquietud referida a la propuesta de los teleféricos. En la página 176 también hay una tabla en la cual se establecen y se pedía que explicáramos. Se habla de una serie de teleféricos en Villa María Manchay y también en Ate Manchay, y que en esta zona existe ya una carretera, es decir, ya hay accesibilidad. Entonces nosotros explicábamos que los teleféricos pertenecen a la propuesta del sistema de transporte intermodal y posibilitan el rápido traslado de los pobladores que se ubican en áreas difíciles como son las laderas. Ello se complementa con el traslado por las vías terrestres, las que también son importantes y están consideradas en el sistema vial metropolitano. Un modo de transporte en realidad no reemplaza a otro, más bien su fin siempre va a ser facilitar la movilidad de los ciudadanos. Su incorporación, en el caso específico de los teleféricos, responde a la ordenanza 2343 que el Consejo Metropolitano tuvo a bien aprobar, y que se incluye ahí no solamente la propuesta del sistema vial, sino también la de los proyectos del sistema de transporte intermodal. Como pueden ver en la pantalla, ¿no? En
la ordenanza 2343 que se publicó en el peruano, justamente teleféricos y telecabinas son las que se proponen como un modo de transporte intermodal para estos sectores, ¿no? Inclusive ahí está la denominación de cada uno de ellos, por ejemplo, la telecabina de la Avenida El Sol, Bahía Venecia, etcétera, ¿no? Entonces, estamos nosotros cumpliendo con lo que ya está establecido y aprobado. Luego, en la página 220, está la tabla 29, que está referida a los principales proyectos estratégicos sobre movilidad, ¿no? Dentro del eje estratégico de una metrópole interconectada. Entonces, la explicación que se nos solicitó es aclarar que en San Juan de Lurigancho es un distrito que se encuentra afectado por 2 barreras, y si es que se está considerando otras vías de conexión, ¿no? Ahí hacíamos referencia que, en efecto, para mejorar la accesibilidad hacia el distrito de San Juan de Lurigancho, en el Plan MED 2040 se plantean otros ejes viales, como por ejemplo el anillo vial periférico, la vía periurbana, Pasamayito, interconexión San Juan de Lurigancho, también interconexión Grau Locumba, próceres de la Independencia, como parte del anillo vial número 1. Esto también va en directa concordancia con la ordenanza 2343 que actualiza el sistema vial metropolitano de Lima. Aquí tenemos una vista también de la referencia que nos hacían acerca del tema relativo al Parque Antonio Raimondi. Nosotros en el Plan MED seguimos denominándole Parque Antonio Raimondi, porque dentro del gran proyecto Ciudad Bicentenario se están destinando 2.000 hectáreas para lo que se llama en la nueva propuesta área verde productiva. Y esto es concordante con lo que nosotros citamos en el plan en relación a estas áreas, ¿no? Entonces, aquí el regidor nos decía tener en cuenta que el Parque Antonio Raimondi es un parque ecológico nacional y que a la fecha cuenta con un plan maestro en el horizonte de planeamiento 2015-2025, ¿no? Entonces, actualizando la información, mediante el Decreto Supremo 09 del 2020, MINAM ya decretó que se queda sin efecto el plan maestro del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, que fuera aprobado en el 2015, ¿no? Entonces, se modifica inclusive las áreas que estaban asignadas al Parque Ecológico Nacional porque se le da preferencia a lo que va a ser en la futura ciudad Bicentenario, ¿no? Entonces, como todos sabemos, este proyecto sigue estando vigente como tal, ¿no? Tiene una serie de usos que ya han cambiado a lo que fue inicialmente toda la dimensión de este parque. Sin embargo, volvemos a insistir que hay 2.000 hectáreas que todavía quedan con esa zonificación de áreas verdes productivas. Es ahí donde, en ese sentido, el Plan MED promovía la idea de que sea a través de programas de agricultura urbana, no de agricultura como desarrollo de actividad, sino más bien como agricultura urbana, que es lo que generalmente en estas zonas muy cerca a las lomas, por ejemplo, se están propiciando por propia vocación de la población. También nos consultaban acerca del proceso participativo y la consulta pública, ¿no? Nos pedían una explicación que, dado que se han realizado complementaciones y adecuaciones al Plan MED en la fase de aprobación, se podría solicitar opiniones como al CAP, al Colegio de Arquitectos del Perú, que es ente rector, ¿no? Entonces ahí debemos señalar 2 condiciones. Primero, que de acuerdo a la ley DUS, la 31313, el ente rector es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con quien, por ejemplo, hicimos la asistencia técnica y la cooperación interinstitucional para la elaboración y formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima el 2040. De acuerdo al ente rector, el Plan MED cumplió con el proceso participativo durante su elaboración, la formulación y la consulta pública, con la asistencia técnica del equipo de gestión del Ministerio. El Ministerio, mediante informe 011-2022, fue que nos dio la evaluación final a todos los volúmenes del Plan MED, y también fue esta unidad del Ministerio que nos da
la conformidad en el sentido de que se han levantado el 100% de las observaciones y complementaciones que fueron producto del proceso de exhibición y consulta pública, y que todo ello hace que el Ministerio ponga en conocimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima que se ha cumplido con todos los contenidos del plan y principalmente con este levantamiento de observaciones. Dentro de los contenidos del plan como volumen está el proceso participativo, y este proceso participativo se llevó a cabo, volvemos a insistir, con la asistencia técnica del equipo de gestión del Ministerio. También dentro de la dinámica del proceso participativo nos referían a que gerencias como desarrollo económico, ¿no?, en el proceso de formulación del plan estuvieron o no presentes, y efectivamente nosotros mostramos aquí en pantalla el cuadro de seguimiento de los informes de opinión y aportes que justamente recibimos de la Gerencia de Desarrollo Económico. Después también nos pedían confirmar si hubo participación de la Gerencia de Participación Vecinal en el proceso de formulación del plan. Aquí en pantalla justamente vemos el correo, los oficios, los informes que también intercambiamos con participación vecinal dentro del proceso del Plan MED 2040, siendo que este proceso participativo, que volvemos a insistir, se llevó dentro de la metodología inclusive que aprobaba el sector, también se llevó a cabo dentro de la propia municipalidad. Nosotros, a través de oficios y cartas que mandábamos a cada una de las gerencias, obtuvimos la opinión, los aportes, los comentarios, no solamente del proceso participativo, sino también de las propuestas específicas que contiene el Plan de Desarrollo Metropolitano, ¿no? Debemos señalar que este proceso participativo se llevó a cabo de una manera bastante especial porque estábamos pasando por un momento de pandemia. Entonces, inclusive el sector, a través de resoluciones directorales, nos daba pautas de cómo procesar resultados de la consulta pública, cómo tratar de captar la atención del ciudadano, de las autoridades, no solamente municipales, sino también de los colegios profesionales, de la academia, para que escucharan los resultados del diagnóstico y los validaran, para que socialicemos las propuestas, los nuevos escenarios de propuesta para Lima Metropolitana, y también podamos validar los proyectos y programas que nosotros estábamos priorizando. Entonces, se hubo bastante, digamos, bastante conexión con todos los que participaron porque utilizamos los medios digitales, ¿no? Tratamos de ser lo más empáticos posibles para recibir de ellos las intervenciones, y tenemos registrado, gracias a la plataforma Zoom, todo lo que fue las audiencias, las mesas técnicas, los talleres, tanto de sensibilización como talleres de temas puntuales que también tuvimos la oportunidad de realizar vía estas plataformas virtuales, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros hemos cumplido y hemos también dado cuenta de todo ello en el informe del proceso participativo. Es un informe final que también ya lo hemos compartido con algunos regidores, está en la página web y forma parte de los contenidos del plan. También respecto al proyecto de ordenanza de aprobación del Plan MED, el regidor Díaz tuvo a bien presentar una carta, la 553, y nos propuso el texto del proyecto, y efectivamente ya de manera previa a la sesión extraordinaria habíamos también intercambiado con él y su equipo, y entonces el proyecto de ordenanza que él nos facilita mediante esta carta es idéntico al que está subido, ¿no?, para la sesión extraordinaria de esa fecha, y entonces ahí coincidimos, se trata del mismo material, por consiguiente seguimos compartiendo la misma posición para el proyecto de ordenanza. Respecto al punto 6.32
de Energía, también el señor regidor tuvo a bien hacernos llegar lo que ya nos había mencionado, ¿no? Tener textos nuevos para sustituir el numeral que nosotros habíamos consignado, de acuerdo al especialista que participó en esta parte de infraestructura de servicios del Plan MED 2040. Entonces, concretamente en la página 267 del documento plan ha sido incluido este texto sustitutorio. De la misma manera, también en el resumen ejecutivo, el ítem de energía, como parte del sistema de infraestructura de servicios, en la página 29 tiene también el párrafo que ha tenido a bien el regidor Díaz enviarnos a través de las misivas mencionadas, ¿no? Entonces, esto, bueno, hasta aquí es rápidamente un resumen de todas aquellas observaciones, aclaraciones que nos fueron solicitando en el transcurso de la sesión extraordinaria, ¿no? Y bueno, el día de hoy también, gracias por estar compartiendo con nosotros y estamos aquí todo el equipo prestos a escuchar alguna otra aclaración, observación, comentario a lo que es el tema de aprobación próximamente del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima con visión al 2040. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En todo caso, estaríamos a la espera de alguna pregunta o consulta sobre lo que se ha expuesto o otras consultas adicionales de parte de los señores regidores. Estamos acá todos los directores del MP atentos a sus comentarios. Hola, Eusebio. Sí, ¿cómo está, regidor? ¿Qué tal? Sí, bueno, he escuchado atentamente la exposición de Fabiola. Entiendo de lo que he podido ver que están retirando el tema de, o sea, la mención de Poseidón, esa tabla, esa línea de la tabla, mejor dicho, número 14. Quiero confirmar si eso es así. ¿Se está retirando la mención a Poseidón? Así es, señor regidor, tal como Ok. lo habíamos señalado. Ok, bueno, con ese retiro y con la sustitución del texto de la ordenanza y del capítulo de energía, yo doy por levantadas mis observaciones. Con eso ya no tengo mayor observación que hacer. Las demás observaciones eran observaciones meramente de forma bueno, han sido ya respondidas, ¿no? Sugiero, sí, que en la sesión de consejo, en el momento que Eusebio vaya a exponer el plan, tiene que mencionar estos cambios debido a que en este momento, tal cual se votó en la comisión, lamentablemente la propuesta contiene pues estos temas que son materia de la observación, que no se pudieron subsanar en la comisión por la premura con la que se votó, pero sin perjuicio de eso, al dar por subsanadas las observaciones, para efectos de la votación, ¿no? Porque antes de votar el plan, tiene que indicarse qué cosas están subsanando, ¿no? Entonces, independientemente de las coordinaciones que voy a hacer con el Secretaría General y con el mismo alcalde, para efectos de que se indique, ¿no? Estos cambios al momento de votar, lo que le sugiero y solicito también a Eusebio es que mencione en su exposición, que va a ser en el consejo, los cambios que se han hecho, que son básicamente 3. Lo demás ya no tiene que mencionarlo porque lo doy, como digo, por aspectos formales, que ya no es necesario mencionarlo. Solamente es el tema de Poseidón, el tema del cambio del texto de la ordenanza y el cambio del capítulo de energía, tanto en el plan como en el resumen ejecutivo. Con esos cambios que se mencionen en el consejo, yo voy a proceder a votar a favor del plan. Muchas gracias, regidor. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, regidor. Hemos tomado nota de su sugerencia y efectivamente eso es algo que vemos que se debe hacer, ¿no? Han levantado la mano también, me parece, primero el regidor Joseph Christopher Paredes y luego el regidor Carlos Ángeles. Sí, adelante, regidor, los escucho, regidor Paredes. Buenas tardes con todos. Sí,
Bueno, yo tengo una observación y una pregunta que bueno, me quedó pendiente la vez pasada. Bueno, la observación es, como ya les comenté también en la sesión de la comisión que hubo conjunta, si bien he podido analizar todo lo que ha sido el proceso participativo, entiendo que han cumplido, ¿no?, con el marco normativo, con todo lo que mínimamente no se ha requerido para culminar con este proceso. Yo sí, pues tengo como de repente, ¿no?, sugerencias, así decirlo, que se hubiese trabajado de manera conjunta, ¿no?, con la gerencia de participación vecinal, que bueno, yo entiendo es una gerencia clave, ¿no? Yo mismo tengo también conocimiento que la gerencia de participación vecinal tiene pues toda una lista de líderes y dirigentes vecinales de todos los distritos de Lima metropolitana con los cuales habría podido de repente hacer una convocatoria más eficiente, ¿no? Y le hubiese dado mayor legitimidad a todo este proceso participativo. Pero sí, bueno, se cumplió con el marco normativo. Eso es como que una observación. Y la otra es una consulta que, bueno, quedó pendiente la vez pasada, luego me tuve que desconectar. Y es si luego de haber culminado el proceso participativo que fue en junio, julio del 2021, se hicieron cambios adicionales al Plan MED. Sí, a ver, sobre lo primero, señor regidor, bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que todo este trabajo se hizo en periodo de pandemia, ¿no? Y en periodo de pandemia hubo que apoyarnos en realidad mucho en el ente rector, que era el Ministerio de Vivienda, para ver cómo íbamos a manejar todos los procedimientos, no solamente de elaboración del plan, sino los procedimientos participativos, ¿no? O sea, pongamos en contexto que es la primera vez que se estaba elaborando un plan metropolitano en medio de una pandemia que todos desconocíamos, ¿no? Y que recién estábamos aprendiendo a adaptarnos a esta pandemia y teníamos además plazos dentro del convenio que teníamos que cumplir. En el caso de la gerencia de participación vecinal, sí, de repente hubiera sido bueno que trabajemos nosotros, pero también recordemos que la gerencia de participación vecinal está abocada a trabajos de apoyar a la población que estaba siendo afectada por la pandemia, ¿no? O sea, tenía una tarea concreta de trabajar con los comedores, de repartir las bolsas de comida, etcétera, en las cuales inclusive el IMP también estuvo apoyando para poder priorizar la localización de las zonas más vulnerables de Lima Metropolitana para ese trabajo. O sea, la Municipalidad de Lima en pleno creo que varió bastante su trabajo cotidiano durante toda esta época de pandemia, ¿no? Entonces, el trabajo del ministerio perdón, el trabajo del IMP estuvo totalmente concentrado, pues, en el tema, de de la elaboración del plan, ¿no? Y tratar de cumplir con todos los requisitos que solicitaba el Ministerio de Vivienda dentro del marco del convenio y dentro de el manual de elaboración de planes metropolitanos, que además había que cumplirlo dentro de ese trabajo, ¿no? Esto se realizó dentro de este marco del convenio de cooperación mutua con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y como finalmente ha mostrado la arquitecta Fabiola, el Ministerio de Vivienda evaluó todo el trabajo de participación de la ciudadanía dentro del plan, ¿no? Y finalmente ellos, que también, además el Ministerio participó en todos los eventos, y finalmente en febrero ya dan el informe final, dando una opinión favorable a todo este trabajo que se había realizado, ¿no? Y recordemos que el Ministerio de Vivienda es el órgano rector, ¿no? Y además era la contraparte del convenio que habíamos suscrito para la elaboración del plan, ¿no? Entonces, en ambos roles, tanto como órgano rector como contraparte del convenio, el Ministerio de Vivienda da la conformidad total de esta actividad, ¿no? Ese es, digamos, eh, nuestra, nuestro aval, si quieren, ¿no? Dentro de ese trabajo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo segundo,
Sí, se refiere también el regidor si es que hubo cambios en los el cambios. proceso de formulación, Ujú. ¿no? Entonces, ahí podemos adelantar, señor regidor, lo siguiente. Eh, en el marco del convenio, habían 3 fases de la elaboración y formulación del Plan MET, que se cumplieron de acuerdo al RATUS, al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, de acuerdo al Decreto Supremo 022 del año 2016. Respecto a la aprobación, el mismo reglamento nos dice que está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en este caso, porque es la municipalidad provincial del ámbito de estudio. Dentro de este proceso de aprobación, ya dentro de lo que es la Municipalidad Metropolitana de Lima, se llevaron a cabo 2 actividades. La primera, que era la recomendación directamente recibida en la Municipalidad Metropolitana de OSI, donde nos decía de que en el transcurso, en la fase final del proceso de elaboración del Plan MET, se había promulgado la Ley DUS, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Eso fue un 26 de julio del año 2021. Entonces, que sería recomendable que los principales alcances de la ley sean concordantes con el Plan MET. Y eso fue lo que se hizo, ¿no? Se acondicionó los principales alcances del Plan MET con respecto a los principales alcances de la ley DUS. Luego, la otra actividad fue alinear todas las propuestas del plan con las ordenanzas municipales y los acuerdos de consejo que los señores regidores habían aprobado en su oportunidad. Entonces, como anteriormente también nosotros hemos citado, hay una línea de tiempo y en el proceso de elaboración y formulación, desde el año 2019 hasta la fecha, hasta hace poco, junio, julio del 2022, se han venido aprobando a través de la participación de ustedes una serie de acuerdos y ordenanzas que efectivamente están relacionados directamente con el proceso de planificación de Lima, ¿no? Como por ejemplo la aprobación del centro histórico, del Plan Maestro del Centro Histórico, como por ejemplo los acuerdos en relación a las unidades territoriales, los acuerdos que aprueban el sistema vial metropolitano, las ordenanzas, y también los últimos acuerdos que aprueban la visión geopolítico de Lima y, por ejemplo, la prioridad de planificar la parte norte y sur con nuestros vecinos inmediatos, ¿no? Dentro de lo que es el sistema de planificación urbano-territorial. Y el capítulo adicional, ¿no? Entonces, claro, el capítulo adicional ¿no? es justamente el que hemos incluido, por ejemplo, en la parte propositiva del Plan MET 2040, que se refiere a la visión geopolítica de Lima, ¿no? Que ya lo hemos expuesto en su oportunidad y seguro vamos a volver a mencionarla el día de la exposición final. Pero entonces, todo este proceso, señores regidores, ha sido no solamente cumpliendo la normatividad y con la asistencia técnica del sector como ente rector, sino además con el proceso interno de aprobación que de acuerdo a la norma es exclusiva de la propia municipalidad provincial, es decir, de Lima Metropolitana para el caso del Plan MET 2040, ¿no? Entonces, estas, complementaciones, alineamientos, retroalimentación respecto a los acuerdos y ordenanzas no están cambiando la esencia del plan. No ha sido parte de la formulación dentro de estas 3 fases que se cumplieron según convenio, sino que es parte de la fase de aprobación que volvemos a citar, de acuerdo a la norma, le corresponde a la Municipalidad de Lima. Y dentro de eso que está establecido en la norma, en el 022, no establece, no precisa que durante esta aprobación tenga que volver a ponerse en exhibición pública nuevamente el Plan Metropolitano 2040. Entonces estamos dentro de un marco normativo que nos permite una secuencia de actividades según las fases del proceso de planificación, pero sin perder la actuación de la Municipalidad Metropolitana de Lima como la institución que debe finalmente aprobar el proceso y los alineamientos y adecuaciones finales
pero en el Consejo Metropolitano de Lima con una ordenanza metropolitana, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Que es más o menos lo que sigue ocurriendo todavía, ¿no? Justamente en esta reunión estamos viendo que hay todavía cosas que se siguen precisando en el plan metropolitano, ¿no? Y esto es normal, es así, porque justamente, como dice Fabiola, es la competencia de la municipalidad ya en el proceso final de aprobación. Y como además dijo, lo que se ha alineado, digamos, al final son ordenanzas y acuerdos que ya están aprobados por la municipalidad, o sea, no es algo nuevo que se vaya a aprobar recién, sino ya están, son ordenanzas aprobadas. Son todas las que estamos señalando en esta línea inferior, ¿no? Las ordenanzas que ya ustedes conocen, la del centro histórico, la nueva forma de gobernanza, que es un acuerdo de consejo, la 2388, que modifica todos los plazos de aprobación de los planes específicos y los RIS, ¿no? Porque hace que los planes se alineen con los proyectos de agua. La ordenanza 2343, que es todo el proyecto de movilidad de toda Lima metropolitana. El 448, que da todos los lineamientos de la visión geopolítica, ¿no? De Lima. Y luego el 217 y 227, que hablan de la visión de desarrollo tanto al norte como al sur de Lima, ¿no? Y finalmente el último acuerdo, que es el más explícito, de incorporar un capítulo de la visión geopolítica, o sea, van a incorporar el acuerdo 448, ¿no? Además, ¿no? Entonces, son acuerdos del propio Consejo Metropolitano que se incorporan al documento ya como proceso final para la aprobación dentro del Consejo. O sea, ese es el sentido, ¿no? No es rehacer nuevamente el plan ni hacer otra cosa diferente, sino es el mismo plan metropolitano, el que finalmente va yendo al Consejo Metropolitano como parte del proceso de aprobación. Sí. No sé, no sé si Sí, bueno, sí. gracias por la explicación. En primer lugar, me queda mucho más claro, sobre todo esta pregunta que les hice. Sí tenía, pues, ¿no? Esa duda ya me queda mucho más claro. Y bueno, desde la posición en la que me encuentro ahorita, sí tengo pues muchos vecinos que me consultan, ¿no? sobre este tema del Plan MED, que bueno, a raíz pues de todas estas reuniones que se dieron, sobre todo con este tema del Plan de Desarrollo Urbano, ahí también se dio a conocer el Plan MED hacia la población, ¿no? Y tienen muchas consultas al respecto, y ahora yo creo que ya tengo una respuesta más acertada que les puedo dar, ¿no? Nada, no tengo ninguna otra consulta. Me queda más claro esta parte del proceso participativo. Con respecto al tema del plan metropolitano, también le he dado una revisada, más allá de las observaciones que hizo el colega Edward, que si ya se están viendo sus anadas, yo no tengo más ni una otra adicional, así que me parece que bueno, ya se podría decir que todo está bien y en orden, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias. Gracias, regidor. Sí, muchas gracias, regidor. Regidor Carlos Ángeles ha levantado la mano también para participar. Lo escuchamos, regidor. Muchas gracias, Eusebio. Sí, en realidad, sumarme a lo manifestado por el regidor Eduardo Díaz, creo que, bueno, yo no soy miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y digamos que la observación más recurrente que había llegado a mí y que estoy seguro que ha llegado a la gran mayoría de regidores era precisamente sobre el caso Poseidón. Entiendo, por lo manifestado el día de hoy, que esto se debía a que inicialmente contaba con un dictamen favorable y que, bueno, tras haber sido, digamos, desaprobado por el Consejo de Lima Metropolitano, lo que corresponde ahora es la actualización para que se respete lo que se votó en ese momento en el Consejo. Me parece que es una decisión oportuna y que, sumado a lo ya manifestado por el regidor Eduardo Díaz, creo que no habría mayores observaciones de mi parte. Mi principal preocupación radicaba sobre las dudas que existían sobre específicamente el caso Pucusana, pero una vez absuelto, tenemos un documento que va a ser muy necesario para la ciudad y que creo que podríamos tener un respaldo mayoritario del Consejo, entendiendo que las principales observaciones han sido
subsanadas. Solamente agradecerte, Eusebio, por organizar este espacio y que creo que ayuda a que se puedan absolver estas dudas. Sí, muchas gracias a usted, más bien, regidor, y bueno, a todos ustedes por su participación. No sé si hay alguna participación adicional de algún otro regidor. Sí, la regidora Ubillu. Sí, adelante, regidora, la escuchamos. Muchas gracias, Eusebio. Yo lo único que quería consultar es, bueno, definitivamente revisar el plan al 100% es un trabajo que la verdad es bastante, digamos, difícil de hacer por la amplitud, pero quería consultar si es que en el plan MED se está tocando de alguna manera algo que tenga que ver con el manejo de lomas, o si esto es ya algo que se va a ver más detallado en los planes de desarrollo urbano, y eso en la línea de la consulta que hice cuando se estuvieron haciendo las exposiciones de los planes de desarrollo urbano y se hablaba de las lomas, y hice la consulta de que si estas estaban alineadas con el plan de manejo de lomas que estaba trabajando el gobierno regional. Entonces, nada más quería saber si es que esto se va a tener en cuenta o se está teniendo en cuenta en el plan MED o ya se va a ver en los planes de desarrollo urbano. Bueno, el tema de las lomas se está viendo en todos los niveles de planificación. Desde el punto de vista del Plan MED, sí hay una propuesta, hay un modelo, inclusive, que incluye un modelo de gestión de las lomas, ¿no? Que en un momentito lo va a explicar la arquitecta Albino, ¿no? Pero también tenemos, después del Plan MED, les comento, viene el plan maestro del sistema de lomas, ¿no? Que ya está elaborado, ha sido consultado también con las gerencias y va a ser aprobado también, ¿no? O sea, bueno, va a ir camino a su aprobación también, es un plan maestro, cuya elaboración principal ha estado a cargo del programa de gobierno regional de Lima, ¿no? Que es mucho más preciso, ¿no? En el manejo de cada loma. En el Plan MED hay la propuesta del modelo de gestión, ¿no? Que lo va a explicar la arquitecta Fabiola. Adelante, Fabiola. Sí, gracias, Eusebio, y gracias, regidora, por la pregunta. Efectivamente, hay que ver el tema de lomas desde las diferentes escalas de la planificación de nuestra ciudad. En el marco del Plan MED, nosotros tenemos una política muy importante que está referida a la puesta en valor del patrimonio natural, así como el patrimonio histórico y cultural. Entonces, dentro de esta gran política, las estrategias son identificar todo el sistema metropolitano de lomas y tratarlo respetando totalmente lo que es la normativa en el manejo y gestión de lomas. Esto se ve traducido en un plan específico. En este caso, el plan MED tiene identificado al plan maestro de desarrollo de las lomas, que justamente está a cargo del gobierno regional, como un plan de nivel metropolitano de importancia, prioritario y que forma parte de la estrategia de gestión. Ahora, dentro del manejo mismo que propone el plan, como lineamiento estratégico, es que la academia y las universidades concretamente participen en lo que significa el mantenimiento y conservación de todo el patrimonio natural. Y ahí está comprendido lo que le corresponde al sistema metropolitano de lomas. Entonces, los lineamientos, las políticas y las estrategias como acciones estratégicas también sobre el manejo de lomas está contemplado dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima. Es más, el Instituto Metropolitano también ha participado en lo que ha sido la exhibición pública del plan, que está próximo a aprobarse, y ha dado también su opinión técnica en el marco, no solamente de la normatividad vigente, sino de las propuestas del Plan MED 2040. Y una cosa adicional, ¿no? Porque algo que también está ocurriendo con el Plan Metropolitano y que nosotros siempre hablamos de esto, porque el proceso de planificación no puede ser un proceso lineal, ¿no? O sea, no puede ser que se vaya desarrollando y todo vaya en línea, primero la aprobación y luego recién las acciones, y etcétera. Sino que las acciones que ya están previstas en el Plan MED, nosotros hemos tratado de impulsarlas, ¿no? Y junto con mejor dicho, lideradas por la gestión del alcalde actual, del alcalde Romero, se ha logrado que ya tengamos la primera universidad, que es la Universidad de Ingeniería, que ha solicitado, ¿no? 2.500 hectáreas en las lomas de Ancón
para que pueda ser parte de este proyecto piloto del modelo de gestión de lomas para protegerlas, ¿no? De tal manera que ya tenemos a la primera universidad que concretamente ya ha solicitado el que se le pueda dar esta cantidad de hectáreas para que puedan iniciar el proceso de conservación, de administración de esta zona para la conservación, ¿no? Y de tal manera que puedan, con el concurso de las universidades que esperamos se sumen San Marcos, ¿no? Y esperamos que se sume la Universidad Agraria de La Molina, con las cuales tenemos convenio, para que puedan hacer esto mismo y, como decía Fabiola, evitar que las lomas puedan ser sujeto de invasiones, como ha ocurrido con muchas de estas lomas que teníamos en Lima Metropolitana y que hoy en día están totalmente ocupadas, ¿no? Este sistema no basta con que tengamos el sistema y un plan maestro, sino que tengamos un sistema de gestión que funcione, ¿no? Entonces, aunque el plan B todavía no está aprobado, la gestión que se ha hecho con las universidades ya empieza a dar resultados, ¿no? Y ya tenemos, como dije, la primera universidad interesada y que formalmente ha presentado una solicitud para poder ingresar en este sistema, en este nuevo modelo de gestión, ¿no? Creo que es algo bien importante. Ok, entonces muchas gracias por la respuesta. Igual nosotros ya estaremos atentos cuando se haga también la exposición de parte del gobierno regional, donde igual haré hincapié porque la única preocupación que yo tenía era que trabajando tantos instrumentos de gestión como es el Plan MED, los planes de desarrollo urbano y este instrumento que está trabajando el gobierno regional, que estuvieran en línea, ¿no? Porque si es que se empiezan a suscitar diferencias a la hora de realizar la administración en el futuro, de repente eso causaría problemas más bien, ¿no? Para cuando se quieran hacer ciertas cosas y en un documento diga una cosa y en el otro difiera. Entonces, ya estaremos atentos cuando vayan saliendo los demás instrumentos, ya que el Plan MET es pues el primero, ¿no? Entonces, ya estaremos atentos a los siguientes para igual hacer el mismo, la misma observación, ¿no? Y estar atentos a que esté todo en línea. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, no, gracias a usted. Gracias. No sé si hay alguien más que quisiera participar, algún otro regidor. Bueno, parece que no. Bueno, en todo caso, queremos agradecerles a todos por su participación, ¿no? De verdad, y esperamos pues ya en la sesión de consejo estar con todos ustedes y poder dar este paso siguiente con el plan metropolitano y de esa manera combinar este esfuerzo de 3 años, ¿no? de trabajo, ¿no? Y que creo que va a ser sumamente útil para la ciudad de Lima. Muchas gracias, regidores. Muchas gracias a todos por su tiempo. Estamos Buenas acá. tardes con todos. Un abrazo, fíjense. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias a todo el equipo